primero agradecer a Paco pues, la oportunidad que nos está brindando hoy, Plain Concept también pues, por la oportunidad que me da. Tenía que venir con mi compañero Iván, pero bueno, por temas de trabajo no ha podido llegar. Vamos a hablar de un tema bastante interesante hoy en día, ¿verdad? Como hemos comentado, se va comentando muchísimo. Hoy la moda es la IA, la inteligencia artificial. Pero, ¿de qué nos sirve nuestra inteligencia artificial si nuestras aplicaciones dejan de funcionar y no podemos dar el servicio a nuestro cliente? ¿Sí? Y no podemos llegar a dar ese servicio que queremos a nuestro cliente. Se nos cae una aplicación y tenemos una indisponibilidad, ¿vale? ¿Quién no la ha sufrido alguna vez? Vamos a intentar abordar o iré hablando de varios escenarios, los típicos: caída del centro de datos, un hackeo del sistema o un fallo humano, es decir, una caída por una corrupción, por ejemplo, de una base de datos. Lo primero que os voy a preguntar es un pequeño ejercicio. Estaba preparándome bien, venía con los compañeros antes, buscando un cajero. Esto yo creo que todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Creo que alguien no sabe, un billete de 50 euros, ¿no? No es un billete especial, no ha pagado Taylor Swift un café con él el último día que estuvo aquí, o no, o sí, no lo sé. Lo he sacado de un cajero hace 20 minutos, media hora, cuando veníamos en camino hacia acá. Y bueno, la primera pregunta que nos tendremos que hacer cuando íbamos o cuando queremos hablar de resiliencia de datos, alta disponibilidad, es ¿cuánto me voy a gastar o cuánto quiero gastarme en esa resiliencia? Y aquí os hago la pregunta con el billete. Si yo os dijera que me cuidarais el billete, que me protegierais el billete, ¿cuánto creéis que deberíais de gastaros para proteger este billete? Menos de lo que vale. No hay respuesta buena ni respuestas malas, ¿vale? Es una opción, menos de lo que vale. Oiga, no me puedo gastar 100 euros en proteger un billete de 50 euros. ¿Y si tu negocio es proteger el billete? Te podrías llegar a gastar hasta 50 o más, en función de si tu compañía se dedica a la seguridad y quiere guardar un billete, tendrá que hacer inversiones. Evidentemente, no voy a comprar, si un tema personal, pues yo no voy a comprar una caja fuerte, hacer una obra en mi casa, sistemas de seguridad, como las películas, ¿no? Con los láser y demás. No renta. Es decir, pues ese es el primer problema que nos enfrentamos cuando hablamos de resiliencia de datos en entornos de cloud, ¿vale? Nosotros, cuando nos llega un cliente, voy a avanzar la diapositiva, cuando nos llega un cliente, lo normal, ¿no? Cuando sale este tema, lo primero que te dice, no, yo quiero que mi aplicación sea resiliente a todo. Ya sea una corrupción del dato, ya sea una caída del centro de datos. Manuel hablaba hace un momento de que hoy en día pues los datos, la mayoría de los centros de datos en cloud están replicados. Pero, aún así, si se cae el centro de datos, yo quiero que mi dato esté disponible fuera de mi región. Y me lo llevo a una segunda región. ¿Y qué pasa si se me cae mi cloud? Si yo estoy en Azure, Cloud. ¿Qué pasa? Pues mi aplicación la quiero además que sea multicloud. Claro, y entonces empezamos a hablar de costes. Oiga, hacer esto te representa asumir un gasto multiplicado por 2 o incluso por 3, porque tu infraestructura tiene que estar totalmente replicada. Tú quieres una caída de que el cloud se caiga, Azure, AWS, Google caiga y tu aplicación siga funcionando. Tienes que duplicar tu infraestructura como mínimo a un segundo cloud. Y eso significa dinero. Y aquí es donde tenemos que hacer un buen estudio. ¿Cuánto dinero queremos invertir o cuánto dinero queremos gastar en ese backup? Al final es lo que decía él, lo que valga lo que valga el dato, lo que valga mi protección, que lo decía el compañero. Es decir, si voy a tener una parada pequeña y voy a tener una parada grande, o voy a perder toda mi información. Tendremos que ir viendo por partes. Si, por ejemplo, el dato, si pierdes el dato, puedes llegar a cerrar tu empresa. El dato es fundamental. Hay empresas que tratan el dato. Si pierdes ese dato, prácticamente tienes que cerrar la compañía. ¿Vale? Aquí recuerdo yo hace muchísimo tiempo una anécdota con un CPD en on-premise, pues que a alguien se le ocurrió hacer una obra e hizo en el CPD y no apagó los servidores. Pues imaginarse, aquello empezó a fallar. Y cuando nos llama el dueño de la empresa, nos dice, mira, Jorge, mira, necesito poner esto en marcha. Las copias de seguridad las tenía dentro del mismo CPD, se nos han ido los servidores y a día de hoy mi empresa está en quiebra.
era una empresa de ingeniería, se dedicaban a proyectos de ingeniería y todo estaba ahí en esos servidores. Le habíamos habilitado, estamos hablando del año 99-2000, tenían 4 teras de información, que ya para aquel entonces pues las copias de seguridad, hacíamos una copia de seguridad mensual fuera, que no se salía, porque al final acababa encima de un servidor, pues este tipo de cosas, ¿no? Pues cuando hablemos de costes, tendremos que ver por parte de nuestra aplicación. Habrá datos que nos interese mantener y tendremos que guardar fehacientemente, invertir más dinero en él. Y habrá parte de nuestra infraestructura que digamos, oye, pues voy a tardar más tiempo en recuperarme, pero me interesa pues ahorrar aquí. Y es buscar este equilibrio. ¿Vale? En cloud hablamos de responsabilidad compartida, ¿vale? Estos son los pilares, al final, y los pilares de un BCDR, ¿no? De un backup y un data recovery. Hoy en día, si nos vamos a cualquier entorno de cloud, tenemos, pues, según sea un SaaS, un PaaS, un IaaS, parte de la responsabilidad recae en el provider de cloud. Esta familia, por ejemplo, su responsabilidad es que el hardware esté operativo. Lo ha dicho antes, el hardware, si contrato un servidor en cloud, a mí el hardware que esté por debajo me da igual. No es mi problema. Ellos me tienen que proporcionar ese servicio. Hablo de ustedes como de Azure, AWS, Google, cualquier provider de cloud. Me va a servir mi infraestructura. Pero el dato lo tengo que mantener yo. La corrupción de la base de datos es mi problema. El dato que esté en ese servidor es mi problema. Si me hackean la máquina, entra un hacker y me borra la máquina, este señor dirá, mira, mi máquina está perfecta. Si tú la has expuesto a Internet, te han accedido y te la han vulnerado, pues el problema es tuyo. ¿Vale? Entonces aquí hablamos de responsabilidad compartida. Es algo bastante importante y a la hora de diseñar un plan de backup tenemos que ver qué parte es nuestra, qué necesitamos nosotros, dónde tenemos que actuar y dónde tenemos que poner el mayor foco. Y dónde es necesario pues, tirar pues, de compliance o de la confianza con el proveedor tercero que tengamos, proveedor de cloud. Aquí vamos hablando y hablamos de 3 pilares. Por un lado, hablamos de la disponibilidad. ¿Vale? He basado 3 pilares: disponibilidad, alta disponibilidad y el disaster recovery. El primer pilar sería la disponibilidad. Normalmente nos lo va a dar el cloud provider. Aquí pues estamos hablando de que tenga una resiliencia, de que el hardware esté resiliente a fallos. El cloud aquí de los compañeros decían, tenemos replicado nuestros servidores, nuestra infraestructura por 3. ¿Ya? La mayoría de los cloud providers, dentro de sus CPD, dentro de cada uno de esos CPDs, tienen la información replicada en 3 sitios. Triple servidor, el almacenamiento lo almacenan en 3 unidades de almacenamiento en 3 servidores diferentes, con corriente eléctrica independiente, con procesos de actualización independientes, para asegurarnos pues los SLA, pues casi disponibilidad de casi del 99,99%. Luego esto veremos que, bueno, hay por ahí una pequeña calculadora, la podéis buscáis calculadora SLA y son bastante curiosos. Cuando hablamos de 99, 99,5, pues te va diciendo los días, los meses bueno, no te voy a decir los años, no es tanto, pero sí, los días y los meses que puede estar tu infraestructura indisponible, ¿no? Es bastante curioso. Al final, el cálculo de tu SLA total de tu infraestructura tiene que venir por el punto más vulnerable. El menor SLA es tu SLA, que es el punto que más puede fallar. ¿Vale? Aquí, si hablamos de RPO y RTO, el RPO, que es el punto de restauración, y el RTO, que es el tiempo que tardaremos en volver a restaurar nuestra infraestructura, que nuestro sistema está otra vez disponible. En este caso, pues el RPO es de 0, ¿vale? Y el RTO, el tiempo, pues prácticamente tiende a 0. Si hay una caída en un rack de servidores, inmediatamente el proveedor te va a conmutar y posiblemente para ti sea hasta transparente. Las cosas, haces esa conmutación rápida, tú prácticamente no te enteras. Puedes perder algo de latencia a lo mejor en el servicio durante unos segundos mientras el sistema se estabiliza, pero tu información está asegurada. Es decir, la disponibilidad del servicio la tenemos. Luego podemos avanzar en la siguiente columna. La segunda columna que hablamos es de la alta disponibilidad. Son términos diferentes. En la alta disponibilidad, hoy en día, en la mayoría de los cloud, hablamos de las multizonas. Tanto AWS, cloud de Google, Azure, todos utilizan sus CPDs en cada región
los despliegan en varios CPDs. En el caso, pues, por ejemplo, de aquí de España, son 3 CPD. Cada uno de ellos lo llamamos una zona. Estos CPDs están conectados, interconectados, como muestra aquí la gráfica, entre ellos, de tal forma que para nosotros es totalmente transparente en qué CPD tenemos el dato. En el caso de caída de un CPD, actuarían los otros 2 CPD como CPDs de respaldo, ¿vale? Hay servicios que cuando los vas a desplegar te van a preguntar en qué zona de disponibilidad lo quieres desplegar, ¿vale? Esas aplicaciones, pues, tendríamos que tener un punto adicional, porque si solo la desplegamos en una zona, se nos cae ese CPD, nuestra aplicación, nuestra infraestructura podría fallar, parcial o totalmente, depende de la caída que tengamos. La mayoría de servicios, si vamos ya a servicios PaaS, están replicados en 3 CPDs dentro de una misma región. Por lo tanto, conseguimos pues, una disponibilidad mucho mayor. Ya tenemos una disponibilidad del 99,995, ¿no? La pérdida de datos, el RPO, estamos hablando a 0 y el RTO prácticamente la tendencia también a 0. Es decir, aquí hablamos de coste. Yo tengo una aplicación que da un servicio X, pues tenemos que mi aplicación está disponible debido al SLA que nos da ya el proveedor, al hardware que por debajo tiene el proveedor. Si necesitamos algo más, según el SLA que nosotros hayamos ofrecido a nuestros clientes, podríamos irnos a desplegar una alta disponibilidad. Es decir, voy a montar mi aplicación en multizona, en más de una zona. Voy a pagar un poco más porque mi infraestructura esté replicada en este sistema, pero consigo menor SLA, ¿vale? Menor probabilidad de fallo dentro de mi aplicación. Y por último, tendríamos el Disaster Recovery. Aquí ya estamos hablando de, oiga, mi centro de datos se ha caído, mi región se ha caído, mi aplicación, por algún motivo, por una mala actualización, por un parche erróneo, se ha caído. Se me ha corrompido una base de datos haciendo alguna operación, o el típico, delete asterisco from users, ¿no? Y nos hemos cargado pues una tabla de un SQL. Aquí hablaremos aquí habrá que realizar un disaster recovery. El plan será diferente, ¿vale? Pero tendremos que cubrir siempre nuestro plan de backup o nuestro plan de BCDR. Tendremos que cubrir las 3 zonas. Disponibilidad. Normalmente la dejaremos en cada del cliente, pero tendremos que hablar con nuestro proveedor, tendremos que hablar con nuestro proveedor que nos indique qué nivel de disponibilidad nos ofrece. Luego hablaremos del diseño de nuestra aplicación. Lo que me interesa, como mínimo, es que esté trabajando en multizona. Con eso ya me estoy asegurando una disponibilidad del 99,995%. ¿Vale? Nunca se ha dado el caso de que caiga una región con 3 zonas a la vez, con todas sus zonas a la vez. Se ha podido dar algún servicio. En algún servicio sí han habido caídas, que como los servicios están replicados, sí se nos ha dado el caso de que, bueno, de que alguna zona ha dado un fallo y han tenido que actuar las zonas adicionales. Y bueno, y el Disaster Recovery, yo creo que todo el mundo alguna vez ha tenido un problema y ha tenido que tirar de backups, ¿no? Yo creo que es lo más complejo. Pues ya saben, un poco resumiendo, nuestro proceso, nuestro plan de BCDR tiene que cubrir las 3 áreas. La primera, la más sencilla, y las otras 2 pues dependerá de la arquitectura del sistema. Bueno, hemos hablado del backup, ¿vale? Y cuando hablamos del backup, que es el tercer punto, nos vamos a ir al Disaster Recovery, creo que es la parte más compleja, más complicada, es la recuperación ante un desastre. Me han hackeado mi infraestructura y me han borrado toda mi infraestructura. ¿Qué hago? Pues tu plan de BCDR tiene que incluir ese escenario y los procesos que tenemos que hacer para volver a estar disponible. En el caso, cuando hablamos de este tipo de desastres, podemos tener 2 tipos de desastres. O tenemos que prestar el foco en 2 puntos. Por un lado, la infraestructura, es decir, mis servicios, mis servidores físicos, servicios de PaaS, comunicaciones, mi infraestructura, como digo yo, mis carreteras, las autopistas por donde luego van a circular los datos. Y la parte más compleja, el dato. La infraestructura en un entorno de cloud es relativamente fácil de volver a restaurar. Te vas a otra región y empiezas a montar cosas. Importante, lo tienes que tener muy bien documentado.
porque si no, no vas a poder ser capaz de restaurar tu infraestructura. Pero es relativamente sencillo. Si tienes, si tienes tu información, una documentación mínima, recuperar la infraestructura va a ser relativamente sencillo. Pero el dato no. El dato es complejo. Si pierdes el dato, hablamos antes de la anécdota, puede llegar a quebrar tu empresa, puedes perder muchísimo dinero. Backup de la infraestructura, ¿cómo la cubriríamos? Bastante sencillo. Técnicas DevOps e infraestructuras Code. Hoy en día en Cloud, nuestra infraestructura la podemos desplegar en cualquier momento utilizando técnicas de DevOps y infraestructura como código. Bicep, CloudFormation, Terraform, cualquiera de estos. Hay muchos otros proveedores, Pulumi, etcétera. Es cuestión de formar. Hablamos antes de la formación del equipo. Hay que formar a los equipos. Uno de los grandes problemas cuando vamos a una compañía que empieza el viaje, quiere empezar su viaje en el cloud, es la formación. Nos encontramos pues compañeros que bueno, son auténticas máquinas en on-premise, en antiguos típicos servidor, típico sysadmin, pero que ve el cloud y se asusta. Dice, oye, si yo esto lo tengo controlado. A mí me da igual que me metas 5 o 10 que 500 servidores. Yo los tengo controlados. Pero me estoy metiendo en el cloud, que es un mundo en el que pues tengo que empezar a aprender. Pero la curva de aprendizaje es bastante buena. Entonces, lo primero, importante, irnos a infraestructuras code. Empezar a terraformar, Pulumi, Biceps, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho antes, el proceso debe estar muy bien documentado. No me sirve de poder restaurar mi infraestructura de una forma rápida si no sé qué infraestructura tengo. Lo típico, hemos ido haciendo cambios, se han hecho cambios, se han ido desplegando servicios, hemos ido adaptándolo a nuestras necesidades y si no está documentado, no vas a ser capaz de recrearlo en poco tiempo. Al final lo conseguirás, pero van a ser muchas noches sin dormir. Pruebas periódicas, lo hablaremos luego también, ¿vale? Es decir, no me sirve tener mi Terraform, tener mi documentación, tener un proceso que además os recomiendo. Me gusta, yo utilizo un término que es el guía burros, que nadie se ofenda. Es el línea a línea de cómo tienes que hacerlo. ¿Alguien ha tenido alguna vez una caída? ¿Y ha tenido detrás al dueño, al jefe, al responsable de la cuenta, detrás de la espalda y tú y tecleando? Se suda. Pues se pasa mal. Se pasa mal que puede ser el mejor programador del mundo, puede ser el mejor sysadmin del mundo. Que lo primero que vas a sí, efectivamente, que lo primero que vas a preguntar es cómo se enciende el ordenador. Porque no te vas a acordar ni de cómo se enciende el ordenador donde tienes que hacer el trabajo. Ese es el primer problema. Esa presión, ese estrés, por muy bueno y por mucho tiempo y por muy acostumbrado que estés a la presión, esa presión es muy fuerte. Entonces, proceso documentado, bien documentado, guía burro. Línea 1, que tengas que ir haciendo un copy-paste y simplemente cruzar los brazos y esperar a que ello funcione. Y rezar para que no falle algo que no deba de fallar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si el proceso lo he probado, mi proceso está probado recientemente, no debería de haber grandes sorpresas. Nuestro código debe permitir desplegar en otras regiones mediante variables. No me sirve tampoco que mi código, vamos a suponer que tenemos una caída regional. Si yo me tengo que ir a una segunda región corriendo, mi código tiene que ser capaz de adaptarse a esa caída. No me sirve ahora coger mis 200 scripts y empezar script por script a cambiarle la región. Sí, eso tiene que estar contemplado en algún tipo de variable. Importante, y lo hablamos esta mañana con un compañero, teníamos un debate de este tema. Hay que tener un backup de nuestro código replicado. Una buena opción es replicarlo en un segundo repositorio. Es decir, yo tengo mi código, tengo mis infraestructuras code, utilizo técnicas de DevOps, me voy a Azure, por poner un proveedor, Azure DevOps, tengo mi repositorio en Azure, y si resulta que en la caída regional se cae también esa parte de DevOps y no puedes acceder a tu código, y si has tenido un hacker y te ha borrado esos repositorios, se los ha descargado y ahora los va a utilizar, bueno, te va a chantajear, ¿no? Te va a decir, oye, págame si quieres recuperar tu código. No tienes infraestructura y no tienes código.
Opciones, hay varias, desde bajarte un repositorio local, un servidor en el que vayas descargando a local tu código, o irte a un segundo repositorio. Si tienes Azure DevOps, Git Repo, pues te puedes ir a GitHub, por ejemplo, con algún tipo de script y que diariamente realice una copia de seguridad. Al final es una sincronización entre dos ramas, ¿no? De dos repositorios. Claro, pero si tiras desde origen, si lanzas desde Git, por poner un ejemplo, si lanzas desde Git la sincronización, no envíes el dato desde Azure DevOps, que es tu principal repositorio, hacia Git, porque entonces estás perdido. Tienes las credenciales, pero lo tienes que hacerlo al revés. Te tienes que ir de Git y atacar al otro, porque las credenciales, el que te va a dar la credencial y la autenticación es Azure DevOps. Por lo tanto, ese repositorio está protegido con otras credenciales. Y ya lo que dices, y además lo que dice, lo mejor, repositorio local, efectivamente, ¿vale? Es que este mismo debate lo teníamos esta mañana con los compañeros, iban los mismos, pues había quien opinaba un backup en un segundo repositorio, descárgatelo a local, la mayoría tiene la opción de descargártelo en zip, ¿no? Pues estas son las recomendaciones para el backup de la infraestructura, bastante sencillo, al final tenlo siempre al día y poco más. Pero ahora nos vamos al dato. Hay el dato. Hay que miedo da el dato. Replicar entre regiones. Hoy en día es verdad, comentaba él, las latencias son maravillosas. Te vas, por ejemplo, a Azure con las regiones pareadas y las latencias son maravillosas. Yo he replicado una base de datos de Oracle, un rack de Oracle, un DataGuard, perdón, de Oracle, replicado entre dos regiones, conectividad entre dos subredes, la replicación casi al vuelo, casi. Ojo, algo de datos se pierde. Y bueno, en el caso de una caída, pues la operación que esté en vuelo la vas a perder. Tu aplicación tiene que ser resiliente, tu aplicación tiene que ser capaz de reconocer ese fallo, esa caída, ese dato que esté incompleto, ese commit que no se ha realizado y ser capaz de resolverlo. Esa parte se la dejamos al desarrollador. No voy a hablar aquí ahora mismo, o lo podemos ir mencionando. Aquí ya si estamos hablando de un backup, de una copia regional, de una alta disponibilidad regional, con un clúster con dos nodos, nodo en región A, segundo nodo en región B, activo-activo, activo-pasivo, da lo mismo. Si quieres tener un tiempo de recuperación, tu RTO, quieres que sea lo más cerca posible de cero, tienes que tener tu infraestructura replicada. Si no, a la hora de calcular tu RTO, tú vas a decir, vale, yo tengo mi infraestructura, tengo mi copia de seguridad, la tengo vaqueada, si tengo una réplica real en tiempo real que puedo disponer y engancharla a mi aplicación en cualquier momento, es una réplica, tengo esa réplica y lo único que tengo que hacer es restaurar mi infraestructura con Terraform. Es un sistema más económico, pero tu RTO será más alto. Pero al final podrás restaurar y podrás levantar. ¿Vale? Tardarás más y ahorrarás costes. Aquí es donde tenéis que empezar a ver la compensación según tu aplicación, a quién de servicio, qué acuerdos tengas con tus clientes y si tu cliente, entonces nos ha dado... Claro, pero fíjate, es que al final, es que lo has dicho, al final es esto, pero claro, tú al final, eso es una parte que tiene que negociar pues el comercial, ¿no? Es decir, oye, tú quieres una aplicación que sea full resiliente, te la voy a duplicar por 2, pero vas a pagar por 2. Y te dicen que no. A ti estupendo, porque tú dices, vale, pues mi SLA ya no va a ser del 99,995, yo te lo bajo al 99,99. Yo te aseguro que el dato está protegido, porque lo tengo replicado. Y además tengo mis copias de seguridad. Pero mi infraestructura, como tengo que levantarla, que es donde vas a ahorrar el coste, pues voy a tardar 8, 10, 12 horas. Las pruebas que hayas realizado, que tienes que realizarle, tú tienes que saber cuánto tiempo vas a tardar. Más el colchoncito, como digo siempre. Si tú en una prueba de restauración de tu infraestructura has tardado 5 horas, di 8. Porque aunque, si haces con frecuencia pruebas de levantar tu infraestructura debería de levantarse en esas 5 horas. Pero siempre pasa algo. Siempre pasa algo. El gnomo que está por dentro siempre alguna vez te la juega, ¿no? Vale, entonces, el backup del dato,
¿cómo hacemos la recuperación del dato? Primero, opciones que tenemos, el backup, evidentemente. Yo tengo que tener un backup y, ojo, fuera de mi cloud. No me sirve que te crees una cuenta de almacenamiento, un S3 o un storage account y cojas tu backup y metas tu fichero de backup dentro de ese almacenamiento, porque si se cae la región, has perdido el almacenamiento. ¿Vale? Pues si el almacenamiento lo tienes en varias zonas replicado, ¿vale? Eres resiliente a la caída de un centro de datos dentro de una región, pero ante una caída total de la región, no. O la caída de un servicio. Puntualmente se puede caer un servicio en una región y tengas que plantear el moverte. Segunda opción, replicación del dato. Bueno, primero el backup implica mayor RTO, como hemos dicho. Tardaríamos más tiempo en hacer el backup, en hacer la restauración, porque tenemos que tirar de hacer un restore y tendremos un mayor RPO. El backup normalmente, por mucho que se programe, cada 10-15 minutos, que son los transaccionales, si nos vamos a SQL Server, tenemos la copia total, diferencial y tenemos la transaccional que nos recuperaría al último momento. Estaríamos hablando de minutos. ¿Vale? La solución es bastante económica porque hoy en día almacenar el dato en cloud es relativamente económico. ¿Vale? Entonces, pues bueno, podemos tener nuestras copias e incluso descargártelas a local. Como he dicho antes, tu servidor es local, tu réplica y que se descargue una copia de tu backup. Aquí lo que pasa es que ya la mayoría de los proveedores hoy en día ya te están ofreciendo pues ese mismo backup internamente, te lo hacen ellos de forma automática y la misma restauración es bastante sencilla. No son los procesos tediosos, sino que directamente vas a la restauración de un SQL Server, por ejemplo en Azure, y él es capaz de lanzar todo el proceso. Y te dan la opción, claro, te dan la opción de hacer que tu copia sea en una segunda región, pero al final hay un pequeño punto de fallo, que es que se caiga pues todo el cloud. Bueno, si se cae todo el cloud tampoco vas a poder restaurar, así que bueno, ahí también vas a estar un poco más resguardado. Efectivamente, ¿vale? Y bueno, y además nos protegería ante una corrupción o un error humano, ¿vale? Se ha borrado una tabla, se ha borrado, la base de datos se ha corrompido, ha habido un proceso nocturno que ha hecho algún daño y pues que no se puede hacer una restauración, una marcha atrás, ¿no? Segundo, replicación del dato. Como hemos dicho, implica un RTO, un IRPO que pueden llegar a tender a cero. ¿Vale? Sí. Si yo tengo mi dato replicado en una segunda región y se me cae una región, yo si tengo mi infraestructura replicada en la otra zona, inmediatamente, normalmente el proceso de conmutación es bastante sencillo. Cambio mis DNS, apunto a la nueva región y incluso pues hay servicios de PaaS, Traffic Manager, por ejemplo, en Azure, que es capaz pues un poco de hacerte esta conmutación. Ante una caída del centro A, vete al centro B. Así que sería prácticamente automático. Podría conmutar. Si tu aplicación es capaz de detectar que ha habido esa conmutación, porque como hemos dicho, la operación al vuelo o alguna operación se ha podido perder y dejarnos nuestra base de datos inconsistente. Como digo, es un problema más complejo y hay que buscar un equilibrio entre el backup y la replicación. Las dos las necesitas. ¿Vale? Ya aquí hablamos de costes. Tienes que ver cuánto te cuesta mantener una, cuánto es el coste de la replicación, intentar pues buscar ese equilibrio entre regiones, entre zonas y ver pues la disponibilidad que tienes con el cliente. Por último, tendríamos el backup de las máquinas virtuales, el backup de la infraestructura as service. Disponibilidad, nos la da el proveedor de cloud. Mi máquina, el hardware, el hipervisor, que es donde está corriendo mi máquina, yo tengo que presumir que no se va a caer o que la probabilidad de que se caiga es muy, muy pequeña. Pero la base de datos me puede entrar un virus. Puede dar un problema en el arranque y que la máquina deje de arrancar. Aquí las soluciones son bastante más sencillas. Por un lado, si la máquina virtual hace un proceso con un determinado, corre una aplicación determinada, podríamos llegar a desplegar mediante código, infraestructuras code, desplegas tu código y luego pues podemos utilizar pues sistemas como Ansible, Packer, etcétera, que te ayuden a configurar la máquina de forma automática. Tu máquina podría estar levantada en cuestión de minutos, ¿no? Depende de lo pesado que sea el software que corre dentro, la podrás tener levantada en unos minutos. O si tu máquina, hablamos del caso anterior, me voy al dato, yo quiero tener una tendencia a cero, lo que tengo que hacer es replicar mi máquina. Servicios como por ejemplo Azure, el ASR, te permite mantener una réplica
de tu máquina. Aquí hay que tener cuidado con 2 puntos a la hora de que, bueno, al final lo que te están es una especie de replicación con el snapshot. Aquí hay que tener cuidado incluso con los snapshots en el proceso que esté corriendo en la máquina, porque si hay bases de datos hay que tener mucho cuidado. Cuando hablas, por ejemplo, el ASR lo que hace es una replicación, digamos, te hace 2 niveles de consistencia. El primero, que es un snapshot, foto puro y duro, te cojo, te hago una foto de la máquina en ese momento tal y como esté, y cuando le des el play, cruza los datos para que tu base de datos se recupere. Si no tienes base de datos y tienes otro tipo de aplicación, normalmente no vas a tener problemas. Es como desenchufar la máquina de la corriente. Realmente pues la vas a poder enchufar. Y el segundo estado, que es el estado de aplicación. En el caso, por ejemplo, de Azure, te hace la replicación de la memoria RAM de la máquina. Primero te lanza la foto y luego te hace una foto de la memoria. ¿Cómo está el estado de la memoria en esa máquina? Y te lo restaura. De tal manera que la posibilidad de pérdida es prácticamente tendiendo a cero. Siempre se puede perder algo, pero es bastante consistente. Te da una replicación. Al final son costes, puesto que tienes que tener la máquina, aunque no la tengas levantada en un segundo centro de datos, al final pues tienes almacenamiento, tienes datos de red. Y además, algo importante. Vamos a suponer, vamos a ver un escenario Azure, por ejemplo, y se cae la región de West Europe. Es la región principal de Azure, donde está la mayoría de máquinas. Tú tienes tus máquinas en Azure, en West Europe, las tienes replicadas en su segundo centro de datos, en North Europe, y se cae West Europe. ¿Qué creéis que va a hacer todo el mundo? Ir corriendo a North Europe, a levantar su infraestructura, sus ASR. ¿Tendrá capacidad? Teniendo en cuenta que West Europe es más grande que North Europe. El último, claro, por eso digo, el primero que llegue tendrá, el último que llegue no tendrá. Aquí tienes que jugar, y vamos otra vez, dinero. Yo pago por tener esa disponibilidad en el centro de datos. Yo puedo reservar y comprar mi disponibilidad. Pero para ello realmente, si voy a comprar esa disponibilidad, lo que ya me interesa es tener un sistema activo. Porque tenga la máquina apagada o la tenga encendida, voy a pagar el mismo importe. Yo me voy a asegurar la capacidad de proceso. La transferencia de datos no. La transferencia de datos ahí te puedes ahorrar un poco pero normalmente estas transferencias no suelen ser tan costosas. Ya que estás pagando por todo tu sistema replicado y demás, pagar un poquito más por la transferencia es dinero. Al final, por eso decía al principio y quería abrir con esta reflexión al principio de, oye, ¿cuánto quieres gastarte, no? O ¿cuánto debes de gastarte? ¿Vale? Yo aquí lo que solemos recomendar es, oye, vamos a ir primero a un backup de mínimo, calculamos y a partir de aquí vamos subiendo. Los sistemas hoy en día son bastante resilientes en cuanto a zonas a lo que son las zonas de disponibilidad. Tienes en una misma región 3 CPD totalmente independientes. Luego te puede pasar como un OVH creo que fue, ¿no? La holandesa que salió ardiendo te ofrecía 3 zonas de disponibilidad y las tenía, la planta baja era 1, la planta de en medio, pues ese tipo. Aquí hay que preguntar muy bien al proveedor, aquí tenemos un proveedor diciendo, oye, ya no solo tienes zonas de disponibilidad, sí, ¿dónde las tienes? ¿Son independientes? No estarán conectadas al mismo switch. Y encima en la planta de en medio, que si te sale ardiendo como le pasó, ¿no? Que salieron ardiendo las 3. Al final no hay una fórmula, es tú ver tus datos, ver qué te interesa. El dato para mí es lo fundamental, es el dato. Y luego, pues, digo, técnicas de voz, infraestructuras co, podrías lanzar. Vale, aquí un poco, bueno, lo hemos ido comentando durante toda la sesión. Al final, pues tienes que hacer un proceso de DR, implica muchas áreas de muchos equipos, muchas áreas. Como recomendaciones, planificar. Planifica tu DR con detalle, plantea varios escenarios posibles, juntas al equipo y se plantean varios escenarios y se intentan cubrir pues la mayoría de escenarios, ¿no? Algunos escenarios cubren otros. Y a partir de aquí, pues, tener muy planificado no solo el cómo, documentación, lo hemos dicho antes, guía burro, fantástico.
¿vale? O tienes un sistema activo-activo que sea una conmutación porque tienes mucha pasta, tu aplicación vende mucho, oye, Amazon posiblemente lo tenga así. La web, Amazon no se puede permitir que su web se caiga. 5 minutos de una caída de Amazon puede costar millones. Entonces, a Amazon le interesa invertir en que su página web esté disponible, ¿vale? Tened en cuenta, cuando vais a hacer un DR, cuando se os cae una de las cosas, eso también tiene que llegar a la planificación, tienes que conocer cuánto tiempo tardas en irte de una región a otra. Importante. ¿Por qué? Oye, y si hay una caída puntual y va a tardar poco, es verdad que aquí son bastante opacos los proveedores, no te dicen, tengo una caída, estamos bajo investigación. Oiga, pero ¿cuánto tardo yo en irme antes de tomar la decisión de me voy corriendo a la zona de DR? Plantearte, oye, ¿me merece? ¿No me merece la pena? ¿Cuánto tiempo puedo asumir estando parado? ¿Vale? Y además hay que contar que ese tiempo que tú asumas de parada, luego lo vas a tener que sumar al tiempo de recuperación. Porque puede ser que empieces tu DR y una vez que empieces tu DR, según como lo tengas planificado, según el tipo de infraestructura, no tenga marcha atrás. Y si tu DR tarda 12 horas, pues ya sabes que puede ser que tus servicios estén de vuelta antes. Es bastante complicado porque son bastante opacos los proveedores de cloud en este sentido. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Sabes que están en investigación. Es verdad que no suelen haber grandes caídas que duren muchísimos días. Yo no recuerdo ninguno. Llevo en el cloud desde el año 2017 y yo nunca he tenido caídas puntuales de servicio, de horas, pérdidas sí, pequeñas pérdidas, latencias altas, pero una pérdida total de un sistema que me haya durado varios días o incluso ni 10 ni 12 horas, jamás las he tenido. Degradación del servicio, como mucho. Claro, depende, claro, efectivamente, no todas las infraestructuras son iguales y del servicio que haya caído. Bueno, no es lo mismo que caiga el directorio activo, por ejemplo en Azure, si como se caiga el directorio activo y toda tu validación esté con Entra ID, tienes un problema. Pero a lo mejor tampoco te sirve irte a la otra región. Pues todo eso, todo este tipo de escenario tienes que verlo en tu planificación para ser capaz de tomar una decisión. Y es en caliente, pero en frío. Es en caliente, pero en frío. Es en caliente en el sentido de que, oye, ¿qué hago? Me están llamando los clientes. Tu corazón, tú dices, conmuta. Pues sí, vamos a esperarnos, espérate, vamos a ver cómo se toman las decisiones. Llamar al proveedor, abrir un ticket si tiene según el nivel de servicio que te has contratado, abrir un ticket que tengan que atenderte en una hora, que los tienen, etcétera. Documentación, lo hemos dicho. No me sirve de nada. Como en ese momento se me caiga mi infraestructura y yo no esté perfectamente documentada, tenemos un problema. Porque no voy a seré capaz de levantarla. Pero voy a tardar muchísimo tiempo. Test. Realizar un test. Realizar pruebas de DR. Oye, voy a simular una caída. Planificarlo, no vayáis a parar el entorno productivo. ¿Vale? ¿Vale? Alguna vez me lo han preguntado, ¿pero que paramos el entorno? No, no. Montas una réplica, verifica que tu CPD, que eres capaz de levantar, que tu documentación es correcta, etcétera. ¿Vale? Lo pruebas. Y ahí incluso se manda muchos casos en algún clientes pues bastante grandes, la verdad, pero que nos han pedido, oye, no, yo voy a estar 6 meses en una región y 6 meses en otra región. Y una vez que hacen el DR no vuelven. ¿Vale? Vuelven a los 6 meses. Se nos ha dado el caso. Muy rara vez, pero es algo que algún cliente lo pide. Y bueno, por último, yo creo que monitorización y automatismo, yo creo que son cosas ya bastante evidentes. Invertir tiempo, nos salimos un poco del BCDR, pero sí, invertir tiempo en monitorización. Las infraestructuras y los arquitectos, pues muchas veces me meto en el saco, ¿no? Cuando vas con los proyectos, oye, la monitorización es súper importante para detectar posibles problemas de tu infraestructura y poder adelantarte. Puedes evitar una caída, ¿vale? Con el tiempo, con la madurez y trabajando bien la monitorización, eres capaz de llegar a un automatismo. Vas a tener una recopilación de problemas que ha podido tener tu infraestructura, de problemas comunes, y vas a ser capaz de recuperarla mediante algún tipo de script o algún tipo de automatismo.
esto pues se consigue. La verdad, yo he tenido algunos clientes que han trabajado muchísimo en esto y son capaces pues, de hacer recuperaciones de ciertos sistemas de forma automática, ¿no? Basado en los datos que están llegando. Hay por ahí también algún proyecto que he leído por ahí en algún sitio pues, basado en la IA. La IA va a tomar muchas decisiones de qué hacer con nuestra infraestructura. Y bueno, yo por mi parte ya he terminado. Si tenéis alguna duda.